En las calles silenciosas de Coyoacán, cuando la madrugada parece congelar el tiempo y el viento corta como si fueran miles de agujas, un hombre se acurruca bajo cartones que apenas lo protegen del frío. Para los transeúntes que pasan sin detenerse, es solo otro rostro más entre los invisibles de la ciudad. Pero aquel hombre cuyo nombre hoy apenas significa algo, alguna vez, fue el galán que todos querían, el protagonista de historias que paralizaban hogares enteros. El rostro que aparecía en revistas, en pantallas, en carteles luminosos. Su nombre artístico, Mateo Herrera. Su nombre verdadero, Tomás Gutiérrez. Ahora nadie lo reconocería. Su cabello, antes cuidado y brillante, era ya una maraña desordenada con canas que contaban los años. Su barba descuidada le daba un aire de náufrago. Sus manos, que antes firmaban autógrafos y eran besadas por admiradoras, ahora estaban agrietadas, duras como las de un obrero que lucha cada día por sobrevivir. A pocos metros, la vida nocturna seguía su curso: risas, música, juventud, copas alzadas en brindis. Pero para Mateo todo eso ocurría detrás de un cristal invisible. Nadie lo veía, nadie lo recordaba. Él en silencio buscaba un refugio en sí mismo. Metió la mano en el bolsillo desgarrado de su chamarra y sacó lo único que le quedaba de aquel pasado glorioso, una fotografía vieja doblada en las esquinas que miraba cada noche como si fuera un rito sagrado. En ella se veía un joven de apenas 28 años, arrogante, posando frente a un espejo en un camerino. Tras él, desenfocada pero reconocible, una muchacha lo miraba con timidez y admiración. Aquel día Mateo ni siquiera se dio cuenta de su presencia, estaba demasiado ocupado admirándose a sí mismo. «Mi mejor versión», murmuró con una voz gastada, acariciando la foto como si en ese gesto pudiera recuperar algo de lo perdido. La guardó con la misma delicadeza de siempre y cerró los ojos. Como cada noche, se dejó arrullar por recuerdos que, aunque dulces, también eran cuchillos. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo un muchacho que lo tenía todo terminó durmiendo entre cartones? La historia empieza mucho antes de los reflectores, cuando aún era solo Tomás Gutiérrez, hijo de un plomero de Cuernavaca y de una costurera que trabajaba desde casa. Creció entre herramientas oxidadas, retazos de tela y olor a jabón de lavandería. Nada en su infancia parecía anunciar grandeza, salvo una cosa: su rostro. Desde pequeño todos comentaban lo mismo. Ese niño parece sacado de una revista. Su madre lo peinaba con esmero cada mañana, orgullosa de ese hijo que parecía hecho a mano. Su padre, más reservado, solo pensaba en que algún día Tomás heredara el oficio de la plomería. Pero Tomás soñaba con algo distinto. Mientras los demás niños jugaban, él pasaba horas frente al viejo televisor, no para entretenerse, sino para estudiar a los actores, cómo se movían, cómo modulaban la voz, cómo sonreían para enamorar a una audiencia que no podían ver. Allí, frente a esas imágenes en blanco y negro, nació una convicción inquebrantable: no sería plomero. Sería alguien más. Sería recordado. A los 15 años, ya lo tenía decidido. Y a los 17, sin avisar a nadie, con los bolsillos llenos apenas de unas monedas ganadas, limpiando jardines, tomó un autobús rumbo a la Ciudad de México. Antes de marcharse dejó una nota: «Voy a ser alguien. Regresaré cuando mi rostro esté en todas partes». Su madre lloró sin consuelo durante semanas. Su padre, después de buscarlo durante días, se resignó y murmuró: «El muchacho tiene la cabeza en las nubes». La capital no lo recibió con los brazos abiertos. Tomás se hospedó en una pensión barata de la colonia Guerrero, compartiendo habitación con desconocidos. Durante el día trabajaba como mesero en un café del centro y por las noches escribía cartas a su familia sin remitente. «Estoy bien. Pronto sabrán de mí». No tenía nada salvo orgullo, y con orgullo sobrevivió. Un día la suerte tocó su puerta disfrazada de casualidad. Esteban Quijano, un productor de comerciales de ropa local, lo vio en el café y le dijo: «Tienes buen perfil, muchacho. ¿Quieres salir en un anuncio?» Era un papel pequeño, solo debía probarse una chamarra y sonreír frente a la cámara. Pero para Tomás fue como si le hubieran abierto la puerta del cielo. «¿Tienes algo?», le dijo Quijano al terminar.
Pero Tomás Gutiérrez suena a oficinista. Necesitas un nombre que brille. Esa misma noche, frente al espejo roto de su cuarto, probó nombres uno tras otro hasta que uno le sonó a promesa de éxito: Mateo Herrera. Y así Tomás desapareció para siempre. Con ese nombre, empezaron a llegar oportunidades. Primero papeles secundarios en telenovelas: el amigo guapo del protagonista, el eterno pretendiente rechazado. No tenía estudios de actuación, pero no le hacían falta su presencia natural, y esa mirada intensa, casi hipnótica, llenaban la pantalla. A los 23 años ya podía alquilar un pequeño departamento en la colonia Roma. Envió a sus padres un regalo: una televisión nueva y una nota que decía: para que me vean crecer. Pronto empezó a asistir a fiestas exclusivas, rodeado de productores y personalidades influyentes. Su melena hasta los hombros y su aire de misterio lo convirtieron en el rostro favorito de las revistas. Todos lo señalaban como el nuevo ídolo que revolucionaría la televisión mexicana. Y él se lo creyó. Cada elogio alimentaba un ego que crecía sin control. La humildad de Tomás quedó enterrada bajo los reflectores de Mateo Herrera. Con la fama llegó la soberbia, rechazaba papeles que consideraba indignos. Discutía con directores, llegaba tarde a las grabaciones. Los aplausos se convirtieron en una droga y la adicción a ser admirado empezó a moldear su carácter. Era joven, era bello, tenía talento y parecía que el mundo entero estaba a sus pies. Nadie, absolutamente nadie, habría podido imaginar que años más tarde, ese mismo hombre terminaría olvidado en una plaza de Coyoacán, arrullado únicamente por los recuerdos de lo que una vez fue. Mateo Herrera ya no era aquel muchacho tímido de Cuernavaca. Se había convertido en un hombre que exigía camerinos más grandes con la excusa de que era parte de su proceso creativo. Decía que un artista necesitaba espacio para respirar, para componer, para encontrarse con su personaje. En realidad, la verdad era mucho más simple y cruda. Mateo estaba embriagado por su propio mito. Había dejado de ser Tomás Gutiérrez hacía mucho tiempo, y ahora el reflejo que lo miraba en cada espejo no era el de un actor esforzándose por crecer, sino el de una estrella convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Fue en esos días cuando apareció en su vida Lucero Hogaza. No la descubrió en la televisión ni en una fiesta, sino en un modesto estudio de Televisa San Ángel. Ella ya era conocida, una joven actriz que había empezado desde niña curtida, en escenarios con una preparación sólida, que se notaba en cada palabra y cada gesto. Mateo, en cambio, se estaba preparando para un casting de una telenovela de época, el gran proyecto del año, su oportunidad de consolidar la imagen de galán que tanto alimentaba su ego. Lucero entró al estudio con una naturalidad que lo desconcertó. Saludó al director, a los técnicos, incluso al asistente que servía café con la misma calidez. No había artificio en ella, y esa naturalidad, en lugar de inspirarle simpatía, le resultó irritante. Tal vez porque lo que más le molestaba no era su sencillez, sino el hecho de que ella no parecía estar impresionada con su presencia. A diferencia de otras actrices que lo rodeaban con sonrisas ensayadas y cumplidos previsibles, Lucero lo miraba como a un colega más, sin reverencias ni adornos. Cuando pasó cerca de su silla, Mateo interrumpió su conversación con el director y le extendió la mano. Mateo Herrera. Lucero, respondió ella, estrechando su mano apenas por un segundo antes de volver a lo que estaba diciendo. Ese gesto, tan breve como contundente, encendió en Mateo una chispa de resentimiento. En los días siguientes, durante las lecturas de guión, mantuvo una actitud distante, casi desdeñosa. Y cuando el director sugirió que ambos ensayaran juntos para trabajar la química de sus personajes, Mateo soltó una frase que correría como rumor venenoso por los pasillos. Prefiero construir mi personaje a solas. Cuando esté listo, cualquier química surgirá de manera natural. Yo no necesito ensayos extra para brillar. El director, sorprendido, no insistió. Lucero simplemente asintió y volvió a sus diálogos. Parecía imperturbable, aunque en sus ojos Mateo alcanzó a ver algo distinto, una mezcla de decepción y quizás de lástima. Ese detalle lo hirió más de lo que habría admitido. Y sin embargo, cuando las cámaras empezaron a rodar, ocurrió lo inesperado. En pantalla, la química entre ellos era poderosa, magnética.
El arrogante hacendado que interpretaba Mateo y la joven de origen humilde pero fuerte carácter, encarnada por Lucero, conectaron con el público de inmediato. Las críticas fueron entusiastas, la audiencia subía con cada capítulo, y pronto los productores ya hablaban de extender la telenovela más allá de lo planeado. Fue entonces cuando apareció la oferta que lo cambiaría todo. Un reconocido director de cine español, impresionado con la actuación de Mateo, le ofreció el papel protagónico en una película que se rodaría en Europa. Para Mateo aquello era el trampolín soñado, el salto del mundo de las telenovelas al cine internacional. Pero había un problema. El rodaje coincidía con los últimos meses de la telenovela. Aceptar significaba abandonar el proyecto, dejar a los productores en una posición crítica y sobre todo traicionar el trabajo que Lucero y él habían construido juntos. Mateo no lo pensó ni un instante. Pueden reescribir mi salida. Una muerte trágica, un viaje inesperado, lo que sea, dijo al productor mientras guardaba sus pertenencias. Hay contratos, Mateo. Compromisos. Un equipo entero depende de ti, respondió el hombre incrédulo. Los contratos se rompen todos los días. Todos somos reemplazables, no replicó él con un encogimiento de hombros. Excepto yo. La noticia se esparció como pólvora. Hubo amenazas de demandas, el equipo estalló en furia. Pero la reacción que más sorprendió a todos fue la de Lucero. No levantó la voz, no se unió al coro de críticas. En lugar de eso pidió verlo en privado. Fue al camerino de Mateo donde él ya empacaba sus cosas. Entró sin llamar, cerrando la puerta tras de sí. Así que te vas, dijo directa. Es una oportunidad única, respondió Mateo sin mirarla, ocupado con su maleta. Lo entiendo. Y me alegro por ti de verdad. Mateo levantó la vista incrédulo. No esperaba comprensión, y menos de ella. Pero Lucero no había terminado. Antes de que te vayas, quiero proponerte algo. Hace unas semanas me contactó Alejandro Rodríguez. Mateo se quedó inmóvil. Ese nombre lo conocía cualquiera que soñara con cine. ¿Alejandro Rodríguez? ¿El que ganó en Cannes?, preguntó con un destello de interés genuino. Lucero asintió. Está preparando una película, una coproducción con Francia. Busca protagonistas y tu nombre salió en la conversación. Le dije que trabajamos bien juntos. Está interesado en vernos a los dos. Mateo sintió un vértigo extraño. El proyecto español ya le parecía grande, pero esto era otra cosa. Rodríguez era prestigio, era arte, era festivales internacionales. Era una puerta que podía cambiar su destino para siempre. Y ahí, en ese camerino, a medio empacar con Lucero frente a él, Mateo tuvo que enfrentar la encrucijada más grande de su vida. Seguir el impulso inmediato de su ego o detenerse a pensar en lo que realmente podía significar el futuro. El silencio al otro lado de la línea se prolongó como una losa. Mateo sintió que cada segundo pesaba una eternidad, que cada respiración era un juicio. Apoyó la frente contra la pared blanca del camerino, cerró los ojos y apretó los dientes. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escuchar los golpes en sus sienes. Finalmente la voz de su agente llegó más grave que nunca, sin el barniz de cortesía que solía envolver cada conversación. Mateo, escucha bien lo que voy a decirte, dijo con calma tensa. Si abandonas este proyecto ahora, si corres como un niño asustado, cierras las puertas del cine europeo para siempre. Y no solo eso. Cuando intentes volver a México, tampoco habrá lugar para ti. Nadie confía en quien no cumple. Nadie apuesta por alguien que huye. Mateo sintió un nudo en la garganta. Intentó contestar con firmeza, como si todavía conservara la seguridad que lo había acompañado toda su vida, pero lo único que salió fue un murmullo quebrado. Es que ya no puedo más. El silencio volvió más denso, como una sombra que lo envolvía todo. Luego la voz de su agente bajó hasta convertirse en un susurro casi paternal. Lo que Méndez te está pidiendo no es imposible. Es doloroso, sí, pero no imposible. La diferencia es que por primera vez no basta con tu cara bonita ni con esa voz grave que enamora a las cámaras. Aquí quieren tu alma, Mateo. Y tu alma no la puedes fingir. Mateo colgó bruscamente, como si esas palabras fueran un veneno. Arrojó el teléfono sobre la mesa y quedó frente al espejo, observando con rabia el reflejo que le devolvía la luz blanca del camerino.
Lo que vio lo estremeció. Ya no estaba el galán seguro, el rostro impecable que había conquistado portadas y horarios estelares. Allí había un hombre agotado con ojeras profundas, mandíbula tensa, labios partidos y un brillo de inseguridad en los ojos, que nunca antes había admitido. Por primera vez desde que pisó un set, Mateo Herrera dudaba de sí mismo. Las noches comenzaron a transformarse en campos de batalla. El sueño se volvió esquivo, los pensamientos no le daban tregua. Una y otra vez repasaba el guión buscando en las palabras algo que pudiera salvarlo, algún resquicio de autenticidad que le permitiera acercarse a la exigencia de Méndez. Se pasaba horas practicando frente al espejo, gestos, lágrimas forzadas, temblores ensayados. Pero cuanto más lo intentaba, más falso sonaba todo. El insomnio lo devoraba, y al día siguiente el cansancio lo volvía torpe frente a la cámara. Antonio Méndez, el director, observaba cada tropiezo con un gesto cada vez más duro. Su voz seca como látigo lo perseguía en cada escena. Carlos no es un modelo posando. Es un hombre que ha visto morir a sus amigos en la guerra. Si no puedes sangrar por dentro, no sirve que intentes llorar con los ojos. Las palabras resonaron en todo el set. Algunos actores bajaron la mirada, otros intercambiaron sonrisas incómodas como diciendo en silencio, ya era hora que alguien se lo dijera. Mateo sintió que la piel le ardía de vergüenza. Tenía ganas de gritar, de defenderse, de acusar al director de crueldad gratuita, pero no salió nada. El aire se le atascó en la garganta como una piedra. Un domingo, incapaz de soportar la presión, buscó refugio en una voz conocida. Marcó el número de su madre en Cuernavaca con manos temblorosas. Bueno, respondió la mujer sorprendida. Mamá. La voz de Mateo se quebró como cuando era niño. Estoy cansado. Hubo un silencio breve al otro lado lleno de sorpresa y ternura. Mateito, ¿eres tú?, preguntó ella casi sin creerlo. Sí, soy yo, susurró él con lágrimas contenidas. Todo esto me está comiendo vivo. Ella no entendía de cine, ni de rodajes, ni de festivales. Pero sí entendía la voz de su hijo. Era el mismo tono derrotado que escuchaba cuando de niño volvía a casa tras perder un partido, con los ojos rojos y los labios apretados. Tomás le dijo con suavidad, usando el nombre familiar que lo devolvía a la infancia. Cuando eras pequeño, tu padre siempre decía: ese muchacho tiene la cabeza llena de aire, pero un corazón fuerte. No te olvides de eso, hijo. Tú eres fuerte. Mateo apretó los párpados con fuerza, como si así pudiera contener un torrente que lo amenazaba desde dentro. Colgó abruptamente, incapaz de soportar esa ternura, porque lo hacía sentir más desnudo que cualquier insulto. El rodaje continuó como un suplicio. Cada día era un combate entre él y la cámara, entre su ego y sus carencias. Las discusiones con Méndez se multiplicaban. Los productores empezaban a mirarlo como una carga y el elenco se mantenía a distancia. Lo que en su mente sería un trampolín a la gloria se convirtió en una jaula insoportable. Y al final, cuando la película estuvo terminada, la pesadilla no se detuvo, apenas comenzaba. El estreno en festivales fue devastador. Las críticas fueron cuchillos. Un rostro atractivo sin profundidad dramática. Una actuación plana, incapaz de transmitir verdad. El talón de Aquiles de la cinta es su protagonista, que jamás logra encarnar el dolor humano que exige la historia. Mateo, que había llegado convencido de que esa cinta lo lanzaría a la fama internacional, vio cómo su nombre se convertía en sinónimo de fracaso. Los proyectos que esperaba nunca llegaron. Los contratos se esfumaron como humo. Y para colmo, en México las puertas estaban cerradas. Los productores de televisión no olvidaban su abandono. Y aunque nadie lo decía abiertamente, estaba vetado. Las llamadas no se devolvían, las reuniones se cancelaban, los papeles desaparecían antes de llegar a sus manos. De la noche a la mañana, Mateo pasó de ser la promesa de la actuación a un fantasma incómodo del que todos preferían mantenerse alejados. Fue entonces cuando lo comprendió con una claridad brutal. La cima en la que había creído estar nunca fue sólida. Había subido demasiado rápido, impulsado por su ego, como única escalera.
y esa escalera tarde o temprano tenía que romperse. La caída fue lenta, dolorosa, casi invisible al principio. Pero cada día que pasaba, cada puerta cerrada, cada silencio, lo arrastraba un poco más hacia el abismo. Ese fue el inicio de su descenso. Un descenso que años después lo dejaría en las frías calles de Coyoacán, con cartones por camas, sombras por compañía, y una fotografía gastada como único testigo de lo que alguna vez fue. El tono de su agente sonó como una sentencia irrevocable, como el martillazo final de un juez que no deja lugar a apelaciones. Si abandonas esta película, será el fin de tu carrera internacional antes de que siquiera comience. Nadie volverá a contratarte para un proyecto serio. Serás conocido como el actor que no puede manejar la presión que huye, cuando las cosas se ponen difíciles. Y no hay peros, Mateo. Ya dejaste una telenovela inconclusa, no puedes permitirte otra mancha en tu reputación. Respira, haz tu trabajo, confía en Méndez. Aprende de él. Esto podría ser lo mejor que te ha pasado en toda tu vida si dejas de huir y te permites crecer. Mateo abrió la boca listo para protestar, para reclamar que él era la estrella, que sin él, la película no tenía sentido. Esa había sido siempre su carta a la seguridad de que todos lo necesitaban. Pero esta vez algo se quebró. El tono de su agente era distinto. No era la voz del adulador complaciente, ni del hombre que lo había impulsado a aceptar contratos fáciles por dinero rápido. Era la voz de alguien cansado de salvarle de sí mismo. Por primera vez Mateo se contuvo. Un silencio espeso llenó el camerino. La lucha ya no era contra su agente, ni siquiera contra Méndez. Era contra su propio reflejo en el espejo, contra el miedo que durante años había ocultado bajo una coraza de vanidad. Finalmente murmuró casi con desgana, como quien firma un pacto que no entiende del todo. Está bien, lo intentaré. Las semanas siguientes fueron un auténtico purgatorio. Cada día en el set era un examen, y cada examen lo dejaba desnudo frente a sus carencias. Méndez no cedía ni un milímetro. Exigía verdad, crudeza, emociones que no podían fingirse, y Mateo, que había navegado siempre con la seguridad de su físico y su magnetismo, se sentía como un niño torpe en medio de gigantes. Los otros actores, la mayoría con sólida formación teatral, parecían moverse en aquel terreno con naturalidad. Lloraban, gritaban, se quebraban en escena con una facilidad que a Mateo le resultaba insoportable. Mientras ellos buceaban en lo profundo de sus emociones, él solo chapoteaba en la superficie. Esa comparación era un cuchillo en su ego. Las noches eran aún peores. Encerrado en su apartamento alquilado en Madrid, repasaba una y otra vez sus líneas, convencido de que la repetición mecánica podría salvarlo. Pero cuanto más ensayaba, más impostado sonaba todo. Su voz era hueca, sus gestos falsos, su mirada vacía. Se odiaba frente al espejo, odiaba esa imagen que hasta hacía poco había adorado. Una madrugada, vencido por la desesperación, hizo algo impensado. Tomó el teléfono y buscó un número que no estaba seguro de conservar. El de Lucero. No sabía exactamente por qué la llamaba. Tal vez porque intuía que ella tenía lo que a él le faltaba: autenticidad. O quizás porque en el fondo, muy en el fondo, necesitaba escuchar una voz que no lo tratara ni como estrella caída, ni como fracaso inminente, sino como ser humano. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y ella contestó. Mateo dijo sorprendida. La voz de Lucero era como un bálsamo, cálida, serena, con ese timbre que siempre transmitía verdad. Lucero. Perdón por llamar tan tarde. ¿Estás en España? Sí, tú sigues en México. Acabamos de terminar la telenovela, respondió sin rodeos. La que abandonaste, por cierto. No había reproche en su tono, solo la mención de un hecho irrefutable. Eso dolía más. Lo sé, admitió Mateo en un susurro. Supongo que debería disculparme. Supongo que sí, contestó ella. Y aunque no lo veía, Mateo casi pudo imaginar la sonrisa ligera que acompañaba esas palabras. ¿Y cómo va el rodaje?, preguntó ella con naturalidad. Mateo dudó. Su orgullo quería mentir, decir que todo era un éxito, que estaba triunfando. Pero estaba demasiado cansado de sostener máscaras.
Es un desastre, confesó con la voz quebrada. El director dice que soy superficial, que solo soy una cara bonita, y creo que tiene razón. Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. No era un silencio de juicio, sino de reflexión. Cuando Lucero habló, sus palabras atravesaron la coraza de Mateo con una precisión quirúrgica. ¿Y tú qué piensas? La pregunta lo descolocó. Nadie se lo había preguntado antes. Todos siempre opinaban por él, lo elogiaban o lo criticaban, pero nunca lo obligaban a mirarse hacia adentro. No lo sé, respondió finalmente. Quizás siempre fui solo eso. Una cara, nada más. Lucero suspiró. Su voz se volvió más suave pero firme, como quien dice una verdad difícil sin disfrazarla. No lo creo, Mateo. Yo he visto en ti momentos reales, destellos de verdad. El problema es que tú mismo no lo crees. Has dependido tanto de tu apariencia que olvidaste que dentro de ti hay heridas, emociones, recuerdos. Eso es lo que debes poner en juego. ¿Y cómo hago eso?, preguntó él con una vulnerabilidad que ni siquiera reconocía en sí mismo. Conectando con tu personaje desde un lugar real, explicó ella. No desde el ego. Todos tenemos miedo, pérdidas, amores que duelen, abandonos que marcan. Tu personaje no es distinto de ti. Es una versión tuya en otras circunstancias. Busca esos puentes. Mateo guardó silencio. Era la primera vez que alguien le hablaba de actuar en esos términos. Para él siempre había sido ponerse un traje, memorizar un guión, posar ante la cámara. Nunca abrir el corazón. No sé si puedo, murmuró. Claro que puedes. Lo que pasa es que da miedo. Ser vulnerable siempre da miedo. Pero sin vulnerabilidad no hay verdad, y sin verdad no hay arte. La conversación se prolongó casi una hora. Lucero, con paciencia infinita, compartió sus métodos de trabajo, sus ejercicios para conectar con emociones genuinas, su forma de mirar a los personajes como espejos de la vida real. No lo juzgó, no le reprochó nada, solo lo guió. Cuando colgaron, Mateo sintió algo extraño, no era paz, pero sí una semilla, una grieta en la coraza, un espacio nuevo para intentar. Al día siguiente, frente a la cámara, probó algo distinto. En lugar de fingir ser un hombre roto por la guerra, buscó dentro de sí los recuerdos de abandono. El miedo de aquel muchacho que dejó Cuernavaca, la soledad de dormir en una pensión barata, la angustia de pensar que nunca lograría nada. Y entonces algo cambió. Cuando Méndez gritó, «¡Corten!», no hubo de inmediato un reproche ni una corrección. Solo silencio. El director lo miró con una expresión imposible de descifrar. Finalmente, con un gesto escueto, asintió. «Ahí está Carlos. Por fin lo encontraste». Ese reconocimiento seco y breve valió para Mateo más que todos los elogios superficiales de su vida entera. Por primera vez existió actor. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que había logrado algo verdadero. No un aplauso vacío, no un elogio automático de revista, sino un momento real como actor. Esa noche, antes de dormir, tomó el teléfono y escribió un breve mensaje a Lucero. «Gracias, creo que hoy por primera vez fui actor de verdad». La respuesta llegó minutos después, simple pero contundente. «Siempre lo has sido, solo necesitabas creerlo tú mismo». Aquella frase quedó grabada en su mente como un mantra. El resto del rodaje transcurrió con mayor fluidez. La tensión con Méndez no desapareció, pero dio paso a un respeto mutuo. Nunca llegaron a ser amigos, pero sí cómplices en la misión de dar vida a una historia dura y compleja. El equipo técnico empezó a mirarlo con menos condescendencia, y con un reconocimiento tácito, Herrera estaba dando la talla. Cuando se rodó la última escena, Mateo se permitió un instante de triunfo silencioso. Había sobrevivido. Más aún, había crecido. Estaba convencido de que aquella experiencia marcaría un antes y un después en su carrera. Meses después, la película Cenizas de Guerra fue seleccionada para estrenarse en el prestigioso Festival de San Sebastián. El anuncio llenó a Mateo de orgullo. Era su oportunidad de brillar en uno de los escenarios más importantes del cine europeo.
Regresó a México con el ego reforzado, seguro de que estaba a las puertas de la consagración. Invirtió en su imagen como nunca un traje italiano hecho a medida, un publicista español con contactos estratégicos, entrevistas previamente coordinadas. Incluso ensayó frente al espejo un breve discurso en el que combinaba humildad, gratitud y un toque de picardía personal. Todo estaba medido, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. El gran día llegó. La alfombra roja se llenó de fotógrafos, actores y directores reconocidos. Mateo caminó sobre ella con la seguridad de quien siente que ha conquistado un nuevo territorio. Los flashes lo envolvían, los periodistas lo rodeaban con preguntas que él respondía con encanto ensayado. ¿Cómo fue trabajar con Antonio Méndez? Un privilegio. Un verdadero aprendizaje. ¿Es cierto que abandonaste una producción en México para hacer esta película? Digamos que fue una decisión difícil pero necesaria. ¿Piensas quedarte en Europa o volverás a América Latina? El arte no conoce fronteras. Yo estoy donde estén las historias que merezcan contarse. Las palabras fluían, pero en el fondo sabía que eran frases diseñadas, no verdades. Dentro de la sala la proyección comenzó. Las primeras escenas fueron recibidas con aprobación. La fotografía era impecable, la música desgarradora, la dirección de arte meticulosa en su recreación de la posguerra. Mateo, sentado en la penumbra, sentía cómo su corazón se aceleraba esperando su primera aparición. Y ahí estaba. Su rostro enorme en la pantalla caminando solo por un campo devastado. Reconoció en sus propios ojos a aquella mirada vacía, aquella desolación que tanto le había costado construir. Sí, pensó, lo logré. Pero a medida que la historia avanzaba, algo cambió en la atmósfera. El entusiasmo inicial se fue apagando. El público se removía en sus asientos, algunos miraban discretamente el reloj, otros susurraban entre sí. El murmullo era casi peor que el silencio. Llegó la escena climática, aquella que él había ensayado, hasta la extenuación aquella, en la que había puesto todo lo que creía tener dentro. Esperaba escuchar suspiros contenidos, sentir la tensión emocional vibrando en la sala. En su lugar, nada. Un silencio plano, aséptico, indiferente. Cuando cayeron los créditos, hubo aplausos, sí, pero no la ovación de pie que él había imaginado en tantas fantasías nocturnas. Méndez fue felicitado con efusividad, lo mismo que el director de fotografía y la diseñadora de producción. Mateo recibió palmadas en la espalda, cumplidos, educados comentarios diplomáticos sobre su valentía. Pero nada más. Lo que había soñado como su coronación se transformaba en un aplauso tibio. La fiesta posterior al estreno terminó de hundirlo. Entre copas y conversaciones, un crítico español con la sinceridad brutal que da el alcohol se le acercó y le dijo: «Tienes presencia, muchacho, eso no lo niega nadie. Pero hay algo impostado en tu actuación. Es como si siempre supieras que la cámara está ahí, como si nunca te dejaras ir del todo. El personaje no termina de respirar a través de ti». Mateo sonrió, fingió tomarlo como un consejo constructivo, pero por dentro sintió un puñetazo en el estómago. Era palabra por palabra lo que Méndez le había repetido durante el rodaje. Era lo que había intentado superar con la ayuda de Lucero, y sin embargo parecía no haberlo logrado del todo. Al día siguiente las reseñas fueron implacables. Una obra visualmente cautivadora, dirigida con maestría por Méndez, aunque arrastrada hacia abajo por la superficialidad de su protagonista. Mateo Herrera aporta presencia escénica, pero carece de la profundidad emocional que el papel exigía. Y la más cruel de todas, Herrera parece un modelo posando como actor de método con resultados tan poco convincentes como cabría esperar. Las palabras quedaron grabadas en su mente como un eco humillante. Su consagración se había transformado en un espejo que le devolvía lo que siempre había temido, que para el mundo él seguía siendo solo una cara bonita. Mateo regresó a México devastado. Había apostado todo a esa película, su reputación, sus contactos, incluso la confianza de quienes lo habían apoyado desde el inicio. Quemó puentes creyendo que el fuego que dejaba atrás sería opacado por el brillo de su éxito internacional. Pero ese fuego, en lugar de iluminarlo, lo consumió.
Ya no era el galán de moda ni la joven promesa del cine. Era en boca de muchos el actor de telenovelas que no supo estar a la altura del cine serio. Una etiqueta que como una marca de hierro candente lo perseguía en cada entrevista, en cada reunión, en cada silencio incómodo de oficina. Las semanas siguientes fueron un purgatorio. Las llamadas no llegaban. El teléfono que antes no dejaba de sonar con propuestas y reuniones, ahora permanecía mudo. Los productores que antes lo adulaban, ahora parecían haber perdido su número. Incluso su agente, el hombre que siempre tenía una palabra de aliento, comenzaba a sonar derrotado. Mateo. Quizás es momento de considerar proyectos menos ambiciosos, mantenerte visible. Esperar a que pase la tormenta. Le dijo una tarde con voz baja, como si temiera romperlo con sus propias palabras. El orgullo herido de Mateo se resistía. No podía aceptar papeles mediocres no después de haber estado en San Sebastián, de haber probado el sabor de la alfombra roja europea. Pero la realidad no negociaba. Una tarde, arrinconado por la desesperación, decidió hacer algo que meses atrás le habría parecido inconcebible. Llamó a Alejandro Rodríguez, el director que, según Lucero, había considerado darle un papel en una coproducción con Francia. A Mateo Herrera, respondió Rodríguez tras unos segundos de duda. Sí recuerdo que Lucero te mencionó. Estuvimos considerándote seriamente para el papel. El corazón de Mateo se aceleró. Estuvimos. Pasado. ¡Ya no! El silencio del otro lado fue más elocuente que cualquier frase. Bueno, después de ver Cenizas de Guerra, digamos que el personaje requiere un nivel de autenticidad emocional que no estoy seguro encaje con tu estilo. Las palabras fueron un mazazo. No solo había perdido la oportunidad que tenía frente a él, también aquella que había rechazado con arrogancia. El futuro que pudo ser se esfumaba frente a sus ojos. Entiendo, murmuró esforzándose por mantener la dignidad. Gracias por su tiempo. Esa noche, solo en su departamento de la colonia Roma, se enfrentó por primera vez al abismo. Su carrera, que meses atrás parecía imparable, pendía de un hilo invisible. Las facturas se acumulaban sobre la mesa, los ingresos se habían detenido. Pero más doloroso que la incertidumbre económica era la certeza del fracaso. Por primera vez desde adolescente, pensó seriamente en volver a Cuernavaca, a la casa de sus padres. Quizás su padre siempre tuvo razón, todo había sido una fantasía alimentada por vanidad. Pero el mismo orgullo que lo hundía le impedía rendirse. No, aún puedo resurgir. Soy Mateo Herrera, el galán que conquistó México con solo una mirada. Ese mantra lo sostuvo durante un tiempo, pero la realidad era cruel. Los meses siguientes fueron un descenso implacable. Aceptó papeles cada vez más pequeños en producciones cada vez más modestas. Un comercial de ropa en liquidación, un secundario irrelevante, en una telenovela de bajo presupuesto. Incluso un reality show donde viejas glorias competían en pruebas físicas ridículas para recaudar dinero para la caridad. Ese último fue un golpe bajo. Durante una prueba que consistía en atravesar un circuito de obstáculos enlodado, Mateo resbaló de forma aparatosa y quedó completamente cubierto de barro frente a las cámaras. La escena se volvió viral, memes, burlas, titulares crueles. De galán a lodazal, publicaron algunos portales de espectáculos con esa hazaña despiadada que solo Internet sabe ejercer. Para empeorar las cosas, sufrió un esguince de tobillo en la caída, lo que lo obligó a abandonar el programa sin recibir el pago completo que tanto necesitaba. La falta de trabajo comenzó a desmantelar su vida pieza por pieza. Primero renunció a los pequeños lujos, las cenas en restaurantes de moda, la membresía en el gimnasio exclusivo, el servicio de lavandería a domicilio. Luego vinieron las pérdidas más dolorosas. Vendió su auto, se mudó a un departamento más pequeño en una colonia modesta. Aprendió a contar cada peso que gastaba. Aún así, el dinero no alcanzaba. Las deudas crecían como una sombra que lo asfixiaba: renta atrasada, tarjetas de crédito, al límite préstamos de amigos que pronto dejaron de ser amigos y se convirtieron en acreedores impacientes. En su desesperación comenzó a llamar a los mismos productores a los que había despreciado en su momento,
rogando por cualquier papel, por mínimo que fuera. La mayoría ni siquiera respondía. Otros lo recibían solo para rechazarlo, disfrutando la pequeña venganza de verlo reducido. Uno de ellos, con una sonrisa venenosa, le ofreció un papel de extra en una escena de multitud. «Es lo mejor que puedo hacer por ti, Mateo. Después de todo, todos empezamos desde abajo, incluso tú». «¿Otra vez?». Mateo aceptó. Tragó su orgullo como un veneno amargo y se presentó en el set. Entre decenas de extras anónimos, vestido con ropa que ni siquiera le habían probado, comprendió hasta qué punto había caído. En ese instante, Mateo Herrera, el hombre que una vez soñó con conquistar el mundo, se sintió como un fantasma de sí mismo. Mateo se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. No era ya el hombre de portadas, ni el rostro omnipresente en las pantallas de México. Ahora era solo un cuerpo cansado que deambulaba por las calles, confundido entre el tráfico y la multitud anónima de la ciudad. La capital, esa misma que un día lo había coronado como príncipe de las telenovelas, ahora lo devoraba con su indiferencia. En cada esquina, en cada avenida iluminada con espectaculares que anunciaban nuevas producciones, Mateo se veía desplazado, borrado, como si su nombre jamás hubiera tenido peso. Las noches eran las peores. El frío penetraba los huesos y el silencio amplificaba la voz interna que le repetía una y otra vez que ya no era nadie. Dormía donde podía, bajo marquesinas, en estaciones de metro abandonadas a altas horas, en bancas duras, que le dejaban la espalda entumecida. La chamarra que alguna vez usó en un set como parte de un vestuario elegante, ahora era su única manta contra la intemperie. Sus pertenencias cabían en una mochila rota, 2 mudas de ropa, que ya habían perdido el color, un par de zapatos desgastados y un cuaderno a medio llenar. En él escribía frases sueltas, pequeños monólogos, pensamientos que surgían entre la resignación y la nostalgia. No eran guiones ni discursos, solo restos de una voz que se negaba a morir. Era como si a través de la escritura pudiera recordarse que todavía existía, aunque el mundo lo hubiera olvidado. La ciudad lo trataba como un extraño. Algunos lo reconocían de manera fugaz, con una mezcla de sorpresa y burla. Ese no es el de las telenovelas. Otros lo miraban como se mira a un hombre cualquiera que perdió la batalla de la vida. Esa indiferencia lo hería más que cualquier insulto. Ser ignorado era como desaparecer poco a poco sin que nadie lo notara. Un domingo al amanecer, mientras vagaba sin rumbo por el centro histórico, se detuvo frente a una tienda de electrodomésticos. Tras el cristal, un televisor exhibía un programa de espectáculos. Mateo se quedó inmóvil, como hipnotizado. En la pantalla, los conductores hablaban con entusiasmo del éxito arrollador de la nueva telenovela Segundas Oportunidades. La protagonista era Lucero. Lucero. Allí estaba ella, radiante, con ese brillo que siempre había tenido, con esa mezcla de fragilidad y fuerza que lograba conmover a cualquiera. El público la recibía con ovaciones, y los periodistas la llamaban el gran regreso de la reina de la televisión mexicana. En cada toma, Lucero parecía renacer, ocupar un lugar eterno que Mateo ya no tenía. A su lado aparecía un joven actor de rostro fresco y mirada intensa. Era la nueva promesa, el futuro galán de México. Los presentadores lo describían con las mismas frases que años atrás habían usado para él. La ironía era cruel. Mateo veía en ese muchacho su reflejo de otra época, un espejo del pasado que lo confirmaba como un hombre desfasado, reemplazado sin ceremonia alguna. No sintió rabia, ni envidia, ni siquiera odio. Lo que sintió fue vacío, un hueco profundo que le oprimió el pecho, como si todo dentro de él hubiera colapsado. Era la certeza de que su tiempo había pasado, de que el mundo siguió girando sin él, y que nadie, absolutamente nadie, lo había echado de menos. Se quedó varios minutos allí frente al televisor mientras las imágenes de la telenovela se repetían una y otra vez. Las manos le temblaban, pero no lloró. Ya no tenía lágrimas. La tristeza era demasiado honda para expresarse en algo tan humano como el llanto. Solo respiró, intentando no desplomarse en plena calle. Y entonces, entre el silencio interno y la derrota total,
Una pregunta surgió inesperada como un relámpago en medio de la oscuridad. ¿Quién soy yo sin todo eso? No el galán, no el protagonista, no el fracasado. Solo Mateo. Dio. La pregunta lo desarmó. Nunca se la había hecho. Siempre había definido su existencia a partir de la fama del reconocimiento de los papeles que interpretaba frente a millones. Nunca se había detenido a pensar qué quedaba de él cuando todo eso desaparecía. Por primera vez comprendió que su obsesión por recuperar la gloria perdida era la cadena que lo mantenía atado a la ruina. Quizás pensó la salida no estaba en mirar atrás, en intentar revivir lo muerto. Tal vez la única opción era aceptar que ese capítulo había terminado y que debía construir algo nuevo, aunque no supiera todavía qué. El sol comenzaba a elevarse sobre los edificios del centro cuando Mateo dio media vuelta y se alejó del escaparate. Sus pasos eran lentos, torpes, pero diferentes. No tenía un plan ni certezas, ni siquiera fuerzas suficientes para imaginar el futuro. Lo único que llevaba era esa chispa diminuta que había nacido dentro de él, esa pregunta que lo perseguiría. ¿Quién soy realmente? Por primera vez en años, esa pregunta le pareció un comienzo. No un regreso. No un intento de volver a la cima, sino un terreno desconocido en el que quizás podría descubrirse a sí mismo sin máscaras, sin cámaras, sin fama. Era un paso pequeño, casi invisible. Pero también era el primero hacia algo que todavía no tenía nombre. La bicicleta, su herramienta de trabajo y último vestigio de independencia, desapareció la tercera noche que durmió en la calle. Alguien se la llevó mientras él se acurrucaba bajo un toldo demasiado exhausto para escuchar siquiera el ruido de las cadenas rotas. Su teléfono sin posibilidad de recarga se apagó al quinto día. Y con ese destello final se desvaneció también su último vínculo con el mundo que alguna vez lo celebró. Así, casi sin darse cuenta, Mateo Herrera, el mismo que había sido anunciado como el nuevo rostro de México, el galán que hacía suspirar a millones, se convirtió en uno más de los invisibles. Un hombre que la ciudad digiere sin masticar, que los transeúntes evitan mirar de frente, porque su sola existencia incomoda, porque es un recordatorio brutal de lo rápido que puede romperse la delgada línea entre el triunfo y la ruina. Los primeros días fueron un choque brutal para el cuerpo y para el alma. El hombre que había dormido en suites de hotel con sábanas de algodón egipcio, ahora descansaba sobre cartones húmedos, rescatados de los basureros, envuelto en una manta raída que consiguió en un albergue. No quiso quedarse allí demasiados cuerpos hacinados, demasiado ruido, demasiada realidad. Prefería la soledad dura de la intemperie. El hambre, el frío, la suciedad, la falta absoluta de privacidad, cada aspecto de esta nueva vida, era una bofetada que lo reducía a polvo. Pero lo que más lo devastaba no era el estómago vacío, ni la piel erizada por el viento nocturno. Era la invisibilidad. La forma en que las personas desviaban la mirada, aceleraban el paso, como si temieran que la desgracia fuera contagiosa. Esa indiferencia pesaba más que cualquier insulto porque lo confirmaba como un hombre borrado del mapa de la memoria colectiva. Al principio trató de resistir con cierta dignidad, como si pudiera aún aferrarse a lo que quedaba de él. Buscaba baños públicos para lavarse el rostro, se arreglaba la barba frente a escaparates polvorientos, articulaba cada palabra con claridad cuando pedía ayuda. «Disculpe, ¿podría apoyarme con algo para comer?», decía con la misma cadencia de voz que usaba en las audiciones. Pero las respuestas eran casi siempre las mismas cabezas que se movían negando pasos apresurados, monedas lanzadas sin mirarlo a los ojos. Esa dignidad aprendida, esa máscara de estrella fue resquebrajándose poco a poco, hasta que solo quedó el hombre deshecho que se reflejaba en las vitrinas sucias. Su barba creció desordenada, su cabello se volvió una maraña. Su ropa adoptó ese tono gris indefinido que llevan los que viven en la intemperie. Las noches eran su castigo más cruel. Tirado en su rincón habitual cerca de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, los recuerdos desfilaban sin piedad. Las luces intensas del set. Los aplausos en los foros. Su rostro multiplicado en portadas de revista. Las cenas en restaurantes exclusivos. Los viajes en primera clase.
las mujeres que buscaban su compañía. Todo eso ahora era un espejismo que lo atormentaba más que el hambre. Y como un eco recurrente siempre aparecía Lucero, su sonrisa genuina, sus ojos llenos de luz, su mano tendida ofreciéndole una oportunidad que él había despreciado. En esos momentos Mateo se preguntaba, ¿cómo sería mi vida si hubiera aceptado? Algunas noches cuando el dolor era insoportable, coqueteaba con la idea de ponerle fin a todo, terminar con esa farsa cruel en la que se había convertido su existencia. Pero nunca reunía el valor. Quizás porque enterrada bajo capas de desesperación, aún brillaba una chispa diminuta, un instinto irracional que le susurraba que todavía podía haber un mañana distinto. Los meses pasaron como estaciones que giran sin detenerse. El frío dio paso al calor, el calor regresó al frío, y Mateo se volvió parte del paisaje urbano. Algunos vecinos empezaron a reconocerlo no como el actor que fue, sino como el indigente que ocupaba siempre el mismo rincón. De vez en cuando alguien le dejaba un pan o un café en vaso desechable, una moneda más generosa que las otras. Gesto de caridad, no de reconocimiento. Una tarde abrasadora de verano, mientras dormitaba bajo el sol inclemente, sintió que una sombra se interponía entre él y la luz que le quemaba el rostro. Abrió los ojos con fastidio esperando encontrar a un policía dispuesto a echarlo de allí, o a algún turista confundido pidiéndole direcciones. Lo que vio lo desconcertó. Frente a él había una mujer mayor quizás de 70 años, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo. Sus ojos de un marrón cálido lo miraban sin juicio, sin compasión vacía, solo con una curiosidad tranquila. «Disculpe que lo moleste», dijo ella con una voz sorprendentemente melodiosa para su edad. «Lo he visto aquí varias veces, y hoy el calor está insoportable. ¿Le gustaría un café helado? Hay una cafetería a la vuelta». Mateo parpadeó confundido. No sabía cómo reaccionar. Nadie, absolutamente nadie, había cruzado la línea de tratarlo como un igual desde que cayó en la calle. Nadie lo había invitado a tomar un café no como limosna, sino como compañía. Por un instante tuvo la sensación de que el mundo se había detenido, como si esa pregunta sencilla, tan humana, tan normal, fuera un salvavidas arrojado en medio del naufragio. ¿Por qué fue todo lo que Mateo logró articular su voz áspera oxidada por el desuso, como si hubiera olvidado cómo sonar humano? La mujer sonrió, y aquella sonrisa iluminó su rostro con un brillo casi juvenil inesperado en alguien de su edad. ¿Por qué no respondió con naturalidad? Todos merecemos un momento de respiro, ¿no cree? Había algo en su tono, en sus ojos serenos, que desarmó las defensas de Mateo. No era lástima lo que veía reflejado allí, tampoco esa piedad incómoda que tantas veces había sentido en miradas fugaces de transeúntes. Era otra cosa, un reconocimiento silencioso, una manera de verlo a través de la mugre de la barba desordenada, de la ropa endurecida por el polvo. Como si esa mujer tuviera la capacidad de ver al hombre que había sido, o quizá al hombre que todavía podía ser. «No estoy presentable», murmuró súbitamente, consciente de su aspecto, de su olor, de la degradación física que cargaba como una segunda piel. «La cafetería tiene un baño donde puede refrescarse un poco, si eso lo hace sentir más cómodo», contestó ella, sin la menor vacilación, como quien comenta el clima. No había dramatismo en sus palabras, solo una calma práctica, una cortesía sencilla que paradójicamente le devolvía a Mateo un pedazo olvidado de dignidad. Mateo dudó. Una parte de él quería negarse, levantar de nuevo la muralla de indiferencia que había construido para protegerse. Pero otra parte, aquella que creía muerta, anhelaba desesperadamente ese pequeño gesto de conexión humana. «Está bien», susurró al fin. Se incorporó con torpeza, el cuerpo entumecido por tantas noches de cartón. Sacudió como pudo el polvo de su ropa. La mujer no le ofreció la mano, ni trató de ayudarlo. Respetó su espacio, su frágil orgullo. Solo lo esperó con paciencia mientras él recogía sus escasas pertenencias, una bolsa de plástico con algunos objetos sin valor, y sobre todo la fotografía gastada que guardaba siempre junto al pecho, como un talismán contra el olvido. Caminaron juntos hasta la cafetería. El trayecto fue breve, apenas unas calles, pero para Mateo se sintió como cruzar un umbral invisible.
Notaba las miradas curiosas o molestas de algunos transeúntes, pero la serenidad de la mujer era tan sólida que parecía envolverlo también a él como un escudo invisible. El local era pequeño y acogedor, con olor a café recién molido y pan dulce. Apenas cruzaron la puerta, Mateo sintió las miradas de algunos clientes que alzaban las cejas ante su aspecto. Sin embargo, la mujer siguió avanzando con tanta calma que esas miradas se apagaron una tras otra como velas sin oxígeno. «El baño está al fondo», le indicó ella, tras hablar con el barista, que la escuchó con un respeto silencioso, aunque no pudo disimular la sorpresa. «Tómese su tiempo. Yo pediré los cafés». Mateo asintió y caminó hacia el baño con pasos vacilantes. Al cerrar la puerta se encontró con el espejo y el impacto fue brutal. Hacía semanas que no veía su propio reflejo. Lo que lo observaba era casi un extraño rostro demacrado, mejillas hundidas, piel curtida por el sol, barba salvaje y cabello enmarañado. El galán que había llenado portadas de revista parecía muerto, enterrado bajo capas de abandono. Solo en los ojos quedaba algo, un destello fugaz, un residuo de orgullo, un recuerdo obstinado de quien fue alguna vez. Se lavó como pudo. El agua fría le devolvió, aunque fuera un instante, una sensación de humanidad. Frotó su rostro, su cuello, sus manos con jabón líquido. Se peinó con los dedos el cabello húmedo, intentando darle forma. No era mucho, pero era algo. Al mirarse de nuevo se sorprendió, pensando que aunque roto aún podía reconocerse. Cuando salió, Sofía lo esperaba en una mesa apartada con 2 cafés helados y un plato de pan dulce. Al verlo, le sonrió sin comentarios sobre su aspecto. Era una sonrisa limpia, de esas que no pesan ni hieren. «No me he presentado», dijo ella cuando Mateo se sentó. «Me llamo Sofía». «Mateo», respondió él automáticamente, y después, como llevado por un impulso inconsciente, añadió Mateo Herrera. Esperó casi con miedo ese chispazo de reconocimiento en los ojos de la mujer. Esperó el clásico «Usted no es...», pero no hubo nada. O si lo hubo, Sofía lo ocultó con una elegancia impecable. «Un placer», Mateo dijo sencillamente, empujando hacia él la taza de café y el plato. «Por favor, sírvase». Mateo dio un sorbo. El sabor helado, dulce, vibrante lo sacudió como un golpe. Hacía tanto que no probaba algo así que casi olvidaba la sensación de frescura bajándole por la garganta. Miró el pan con recelo, como si temiera ser observado al devorarlo, pero Sofía lo animó con un simple gesto. «Adelante. No tiene que racionar». Mateo no resistió más. Tomó un trozo y lo comió con un apetito feroz, aunque intentaba mantener cierta compostura. Cada bocado le recordaba cuánto hambre había acumulado, cuánto había aprendido a ignorar el rugido de su propio cuerpo. Sofía lo miraba con una serenidad que no incomodaba. Parecía darle permiso de existir sin explicaciones. «¿Vive cerca de aquí?», preguntó Mateo entre bocados más para llenar el silencio que por verdadera curiosidad. «A unas cuadras», contestó ella. «Tengo un pequeño departamento frente al parque. Lo suficientemente cerca para venir a caminar todos los días, lo bastante lejos para no escuchar el bullicio de los turistas en la noche». Hablaba con sencillez, sin adornos, sin máscaras. Y eso desarmaba a Mateo, acostumbrado a conversaciones donde siempre había un papel que interpretar. «¿Y usted?», preguntó Sofía, aunque la respuesta era evidente. «¿Dónde vive?». Lejos de sentirse humillado, Mateo percibió la pregunta como una liberación. No había juicio en la voz de Sofía, solo curiosidad honesta. «En estos momentos, mi dirección es bastante flexible», respondió con un destello de ironía en su tono. Y luego, casi como quien recupera un eco de su viejo encanto, añadió: «Podría decirse que vivo al aire libre». Sofía asintió con calma, sin rastro de pena en sus ojos. «La calle puede ser un lugar muy solitario», dijo. Mateo la miró unos segundos, sorprendido de sí mismo, cuando contestó: «No tanto como algunas habitaciones de hotel. Al menos en la calle nadie finge interesarse por ti». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de alguna manera un espacio sagrado, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en la coraza de Mateo y Sofía supiera respetarla. Sofía lo miraba de un modo que descolocaba a Mateo. No era la mirada de alguien que observa a un indigente con condescendencia,
Ni siquiera la curiosidad morbosa del que se pregunta qué habrá hecho mal para terminar así. No. Era como si realmente lo viera. Como si a través de las capas de polvo, de cansancio, de derrota, lograra distinguir un núcleo intacto. «Ha debido de tener una vida interesante antes», comentó de pronto con un tono ligero, como quien comparte una observación casual. Mateo vaciló. Parte de él, la parte agotada, deseaba abrirse, soltar de una vez el peso de todos esos años de gloria y caída sobre los hombros de aquella mujer que parecía hecha para escuchar sin juzgar. Pero otra parte, la más dura y herida, le advertía que hablar de su pasado sería como exhibir cicatrices ante alguien que no las pedía. Y si solo sonaba patético, un hombre aferrado a un brillo olvidado que ya no importaba. «Tuve mis momentos», dijo finalmente con una sonrisa que se quebraba en tristeza. «Nada que importe ahora». Sofía no apartó los ojos. Su respuesta fue inmediata, casi instintiva: «Todo importa». Cada experiencia, cada elección, cada error. Todo suma para crear lo que somos en este preciso instante. Las palabras resonaron en Mateo como un eco lejano. Había algo en ese tono, en esa certeza tranquila, que lo llevó de golpe a la voz de su madre, muchos años atrás, cuando él era apenas un niño en Cuernavaca, antes de que la ambición lo devorara, antes de que ser alguien significara aparecer en una pantalla o en la portada de una revista. «¿A qué se dedicaba antes?», preguntó Sofía, y lo hizo con una naturalidad que sugería que ya intuía la respuesta. Por primera vez en toda la conversación, Mateo la miró directamente a los ojos. Se sintió desnudo, vulnerable, y al mismo tiempo aliviado. «Era actor», respondió con voz grave, intentando sonar indiferente. Pero la indiferencia no ocultaba del todo esa mezcla de orgullo y dolor que aún palpitaba en cada sílaba. «Telenovelas, principalmente. Tuve mi momento de reconocimiento». Sofía asintió suavemente, como quien confirma una sospecha. «¿Y qué pasó?». La pregunta era simple, pero cargaba un peso demoledor. Era una puerta que Mateo había mantenido cerrada durante años. Sin darse cuenta, comenzó a hablar. Primero con cautela, luego con fluidez, hasta que las palabras se volvieron torrenciales. Le habló de su infancia modesta en Cuernavaca, de la llegada a la capital con sueños enormes, de las primeras audiciones y rechazos, de la euforia de su primer papel. Le contó del ascenso vertiginoso, de cómo el aplauso y las miradas lo hicieron sentir intocable. Confesó su arrogancia creciente, el desprecio hacia colegas que no consideraba a su altura. Recordó a Lucero la oportunidad rechazada a España. La película fallida, la caída en espiral que lo dejó sin amigos, sin trabajo, sin identidad. Habló sin detenerse, como si temiera que si callaba un segundo, la herida se cerrara sin sanar. Para él fueron horas. El reloj de la pared apenas había marcado 40 minutos. Sofía escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin consejos prematuros. Sus ojos reflejaban comprensión, pero nunca lástima. Y eso fue lo que más desarmó a Mateo, que alguien pudiera escuchar la historia de su ruina y no reducirlo a un pobre hombre roto. Lo peor no fue perderlo todo, concluyó finalmente, sorprendido por su propia sinceridad. Lo peor fue darme cuenta de que nunca tuve realmente nada. Solo una imagen, un espejismo que construí y que todos aceptaron mientras les resultó conveniente. Sofía dejó que sus palabras reposaran en el aire. Pasaron unos segundos de silencio denso antes de responder. «¿Sabe qué me parece fascinante de su historia?», Mateo dijo con voz suave pero firme. «Que la cuenta en pasado, como si ya estuviera terminado. Como si a los 30 y tantos su vida no tuviera nada más que ofrecer». El golpe fue certero. Mateo lo sintió como una revelación. Era verdad en su mente, su historia estaba sellada, escrita como tragedia. Nunca se había permitido concebir la posibilidad de un capítulo nuevo. «¿Y qué se supone que debo escribir ahora?», preguntó con una vulnerabilidad cruda, sin máscaras. Sofía lo sostuvo con la mirada. Desde una banqueta en Coyoacán, sin dinero ni contactos, con nada que ofrecer, como dice usted, pero con algo que casi nadie tiene: experiencia real. Ha estado en la cima y en el fondo. Ha visto lo que pocos ven.
Eso si sabe cómo usarlo es un tesoro. Mateo quiso creerle. Quiso aferrarse a esa chispa de esperanza. Pero los meses en la calle habían erosionado no solo su aspecto, sino también su capacidad de imaginar un futuro. «Le agradezco su amabilidad», dijo al fin con una sonrisa cansada que no alcanzó sus ojos. «Este café, esta conversación, me hicieron sentir humano otra vez, aunque sea por un rato. Pero mañana volveré a ser invisible. Y usted seguirá con su vida». Sofía no se inmutó. Lo miró con una intensidad sorprendente de esas que desarman incluso al más escéptico. ¿Y si le dijera que hay otra alternativa? No un milagro, no un regreso a lo que fue, sino un camino distinto. Mateo arqueó las cejas intrigado a pesar suyo. ¿Qué tipo de camino? Trabajo con un centro cultural en Tlalpan, explicó Sofía. Es un lugar pequeño, modesto, pero lleno de corazón. Allí damos talleres de arte y literatura, y también de actuación. Son para niños y jóvenes de barrios vulnerables. No podemos pagar mucho, apenas lo suficiente para un cuarto sencillo y comida. Pero no soy profesor, interrumpió Mateo con un deje de ironía amarga. Nunca he enseñado nada a nadie. Precisamente por eso podría ser valioso, replicó Sofía con calma sin alterarse. No enseñaría teoría. Enseñaría lo que usted vivió, cómo es pararse frente a una cámara, qué significa el éxito, cómo enfrentar el fracaso. Eso no se aprende en ninguna academia. Mateo se quedó en silencio. La idea lo desconcertaba. Una parte de él quería rechazarla de inmediato, protegerse de la posibilidad de volver a fallar. Pero otra parte más silenciosa, más escondida, se agitaba con una emoción que creía extinguida. ¿Por qué yo?, preguntó con una mezcla de incredulidad y necesidad. Hay cientos de actores fracasados en esta ciudad. ¿Por qué elegirme a mí? Sofía sonrió y en sus ojos apareció un brillo que Mateo no supo descifrar. Digamos que confío en mi intuición. Y mi intuición me dice que debajo de toda esa capa de desesperanza hay alguien con mucho que ofrecer, si se le da la oportunidad adecuada. Mateo la miró largo rato, buscando en su rostro alguna señal de engaño, algún rastro de segundas intenciones. Pero lo único que encontró fue serenidad. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo si debía temer o entregarse a la posibilidad de creer. Lucero regresa a los escenarios con una obra que promete conquistar al público. El titular, impreso con letras grandes y brillantes, lo golpeó con la contundencia de un recuerdo que había intentado enterrar. La sonrisa de Lucero, radiante y fresca en la portada de aquella revista de espectáculos, parecía mirarlo directamente desde el pasado. Mateo se quedó paralizado frente al puesto de periódicos, rodeado de voces, claxones y vendedores ambulantes, como si todo el bullicio de la ciudad se hubiera silenciado de golpe. Solo existía esa imagen, ese rostro que una vez había formado parte inseparable de su vida. Durante unos segundos no respiró. La gente a su alrededor pasaba sin notarlo, pero en su interior se abría un abismo. Recordó los días en que compartían miradas tras bastidores, las conversaciones que parecían eternas, los proyectos soñados que nunca llegaron a concretarse. Y luego, inevitable, vino el recuerdo de cómo él mismo había dejado escapar todo eso, cegado por un orgullo que hoy le parecía grotesco. No era simple nostalgia. Lo que sentía era más cruel, un espejo en el que se reflejaba la diferencia abismal entre dos destinos. Ella triunfante, reinventada de pie, en los escenarios, con el mismo brillo de antaño. Él, en cambio, apenas sostenido por el hilo de una promesa escrita en una tarjeta doblada que temblaba entre sus manos. Mateo apretó la tarjeta con tanta fuerza que casi la rompió. Por un instante pensó en arrojarla a la basura, en admitir de una vez por todas que su historia había terminado, que la vida no ofrecía segundas oportunidades a quienes habían caído tan bajo. El impulso era fuerte, casi irresistible. Volver a su rincón de siempre, dejarse arrastrar otra vez por la corriente amarga de la resignación. Pero algo, quizá esa mirada congelada de Lucero en la portada, lo detuvo. Si ella pudo resurgir, ¿por qué yo no? Esa pregunta se encendió en su mente como una chispa inesperada. El miedo y la duda seguían ahí clavados en su pecho, como espinas, pero también había aparecido algo nuevo, una pequeña corriente subterránea
que lo empujaba hacia adelante. Con pasos torpes, como quien aprende a caminar de nuevo, Mateo se dirigió a la estación del metro. Cada movimiento parecía una batalla contra una voz interna que lo llamaba cobarde, fracasado, iluso. El viaje hacia Tlalpan fue largo, casi interminable. Se sentó en un rincón del vagón rodeado de oficinistas, estudiantes y vendedores ambulantes que subían y bajaban en cada estación. Miraba por la ventana oscura del túnel, pero lo que realmente veía eran escenas de su propia vida. En Insurgentes recordó un evento donde fue recibido como estrella con fans gritando su nombre, pidiendo fotos, autógrafos. En Auditorio, revivió las noches de gala, las entrevistas en alfombra roja, en las que se sentía intocable. En Universidad, recordó las visitas a programas de radio donde hablaba con arrogancia, convencido de que nada podía derrumbarlo. Ahora sentado en un vagón de metro con ropa gastada y manos que olían todavía a polvo y a calle, esa arrogancia le parecía un chiste cruel. Y sin embargo, debajo de la vergüenza, un pensamiento lo mantenía respirando. Aún estoy aquí. Al llegar a la estación más cercana, el corazón le golpeaba el pecho como un tambor desbocado. Subió las escaleras mecánicas sintiendo que cada peldaño lo alejaba más del hombre que había sido y lo acercaba a algo completamente desconocido. En la salida el aire de Tlalpan era distinto, menos sofocante que en el centro, más fresco, con olor a árboles y pan recién horneado de alguna panadería cercana. La vida cotidiana se desplegaba a su alrededor: niños jugando, ancianos conversando en bancas, el ladrido lejano de un perro. Todo parecía más lento, más humano. Mateo sacó la tarjeta del bolsillo. Centro Cultural Nuevo Amanecer. El nombre parecía casi un mensaje directo del destino. Lo leyó una y otra vez como quien repite un mantra para convencerse de que no está soñando. Se detuvo frente a un pequeño parque. Allí, bajo la sombra de un árbol, sacó la fotografía gastada que siempre llevaba consigo. El joven que alguna vez fue, lo miraba con ojos llenos de ambición y orgullo, con Lucero, desenfocada a un costado como un fantasma de otro tiempo. Mateo suspiró. Quizá no sea demasiado tarde, murmuró, doblando con cuidado la foto y guardándola junto a la tarjeta. Respiró hondo. Sus pasos eran inseguros, pero cada uno lo llevaba más cerca del Centro Cultural de Sofía y de una posibilidad que lo aterraba tanto como lo ilusionaba. No sabía qué lo esperaba tras aquellas puertas: aceptación, indiferencia o incluso burla, pero por primera vez en mucho tiempo decidió que valía la pena averiguarlo. Y así, con un corazón que latía como si estuviera a punto de enfrentar el papel más difícil de su carrera, Mateo caminó hacia el Centro Cultural Nuevo Amanecer, sin saber que ese momento marcaría el verdadero comienzo de la segunda parte de su vida. Mateo no supo cómo reaccionar al principio. Las palabras de aquella muchacha de 16 años, el de pasiones prohibidas, cayeron sobre él como un relámpago inesperado. Durante años se había acostumbrado a la invisibilidad, a pasar desapercibido como un fantasma en las calles de Coyoacán. Y ahora, en ese modesto salón de paredes cálidas y pupitres gastados, alguien lo había nombrado. Lo había reconocido no como el vagabundo en que se había convertido, sino como lo que alguna vez fue: un actor. Un rostro que marcó un momento en la memoria de una familia. Sí, dijo con un hilo de voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba su emoción contenida. Ese era yo. Los chicos se removieron en sus asientos. Algunos intercambiaban miradas cómplices, otros abrían los ojos con genuina sorpresa. Sofía permanecía en silencio a su lado sin interrumpirlo, dejando que aquel instante se desarrollara con naturalidad. Mi mamá tiene todos los capítulos grabados en DVD, añadió la chica casi con orgullo. Dice que fue la mejor telenovela de su época. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. Una parte de él quiso reír, otra llorar. ¿Cómo podía ser que alguien todavía recordara esa etapa? Durante meses su mente se había convencido de que todo lo que había hecho no había valido de nada, que su paso por la televisión se había borrado como humo en el viento. Y sin embargo, allí estaba esa adolescente hija de una espectadora, que lo había admirado, recordándole que su trabajo había dejado huella en más de una vida. Inspiró profundo, buscando recuperar el control. Supongo,
Empezó con cautela, supongo que algunos de ustedes sueñan con eso, con salir en la tele, en el cine, con que la gente los reconozca en la calle. Yo lo soñé también. Y lo conseguí. Pero también descubrí que detrás de ese sueño hay mucho más de lo que parece. Las miradas se enfocaron en él de inmediato. Había algo en su tono, una mezcla de confesión y advertencia, que atrapaba la atención de los jóvenes. Nadie me enseñó cómo enfrentar las luces, cómo manejar la fama, ni cómo lidiar con la caída cuando la fama se acaba. Continuó su voz poco a poco ganando firmeza. Aprendí todo a golpes con errores que me costaron caro. Yo tuve todo lo que ustedes imaginan, viajes, lujos, aplausos, y también lo perdí todo. Un murmullo recorrió la sala. Los chicos no esperaban tanta franqueza. No era el típico discurso de un famoso lleno de anécdotas coloridas. Era la confesión de un hombre que hablaba desde sus cicatrices. Un muchacho de unos 14 años, delgado y con el uniforme escolar aún arrugado, levantó la mano tímidamente. ¿Y se puede volver a empezar después de perderlo todo?, preguntó con una inocencia que desarmó a Mateo. Esa pregunta lo atravesó como un cuchillo. Durante meses, la respuesta automática en su interior había sido un rotundo no. Pero miró alrededor y encontró en esos rostros juveniles un brillo que lo conmovió, la chispa de quienes todavía creen en las segundas oportunidades, aunque nunca las hayan necesitado. No lo sé del todo, respondió con honestidad. Lo único que puedo decirles es que estoy aquí porque quiero averiguarlo. Y si logro encontrar un nuevo comienzo, quiero que ustedes sean testigos de ello. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era expectante, sino cargado de algo más profundo: respeto. Para esos adolescentes, aquel hombre no era solo un actor caído en desgracia, sino alguien que se atrevía a hablarles de frente sin máscaras. Sofía dio un paso adelante, rompiendo la tensión con su serenidad habitual. «Chicos, este es el señor Herrera», dijo con voz firme pero cálida. «A partir de hoy compartirá con ustedes su experiencia. No viene a darles teoría de manual, sino a mostrarles lo que significa estar ahí afuera, en un mundo donde los sueños cuestan caro». Los jóvenes empezaron a moverse, algunos acercándose con timidez, otros con entusiasmo. Una niña de 13 años le preguntó cómo era grabar escenas románticas. Otro quiso saber cuántas horas pasaba en los sets. Una tercera le confesó que soñaba con actuar, pero que su familia lo consideraba una pérdida de tiempo. Mateo respondió como pudo, todavía inseguro, pero descubriendo con cada palabra algo que lo sorprendía. Hablar desde su experiencia no lo hacía sentir pequeño ni derrotado. Al contrario, lo hacía sentir útil. Sus fracasos, que lo habían aplastado durante tanto tiempo, de pronto se transformaban en lecciones vivas para alguien más. Sofía lo miraba desde un rincón, sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción y ternura. No decía nada, no hacía falta. Su intuición había sido correcta. Bajo la costra de desesperanza, había un hombre capaz de dar más de lo que él mismo creía. Cuando la clase terminó, algunos chicos se quedaron charlando con él, haciéndole preguntas, riendo incluso de anécdotas que Mateo se animó a contar. Y en ese instante, por primera vez en años, sintió algo que creía perdido: la sensación de pertenecer a un lugar, de tener un propósito más grande que sí mismo. Al salir del aula, Sofía le preguntó en voz baja: «¿Y bien? ¿Cómo se sintió?». Mateo respiró hondo, como si recién se diera cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Como si hubiera abierto una puerta que pensé cerrada para siempre. «Tal vez», respondió ella con una leve sonrisa. «No estaba cerrada, solo esperaba a que usted tuviera el valor de empujarla». Y Mateo, por primera vez desde su caída, permitió que una chispa de esperanza se encendiera en su pecho. «Dicen que usted era el mejor galán de su época». Una risa contenida recorrió el aula, chispeante pero no cruel. Era la risa natural de adolescentes compartiendo un momento genuino. «Tu mamá es muy amable», respondió Mateo, esbozando una sonrisa tímida que parecía oxidada por el tiempo. «Y probablemente necesita actualizar su colección». Las risas estallaron, ahora más abiertas, frescas, limpias. Lo curioso fue que entre ellas se coló la suya propia. Su risa. Un sonido extraño, casi olvidado, libre de la amargura.
y de la autocompasión que lo habían acompañado en los últimos años. Sofía lo observaba desde un rincón sin intervenir con esa serenidad suya que transmitía calma. Cuando el murmullo se disipó, Sofía tomó la palabra. El señor Herrera está considerando unirse a nuestro centro como instructor. Hoy solo está de visita conociéndolos a ustedes y a nuestro espacio. Les pediría que compartan con él lo que han estado trabajando. Los jóvenes se animaron al instante, reorganizaron las sillas formando un círculo amplio en el centro del aula. Se notaba la complicidad entre ellos, esa confianza nacida de tardes compartidas y de secretos juveniles. Comenzaron a representar una escena de una obra original escrita por el mismo grupo. Mateo los observó con atención. Era un trabajo imperfecto, frases olvidadas, titubeos, miradas cómplices, que rompían el personaje. Pero había algo más fuerte que cualquier fallo técnico, una honestidad luminosa en cada gesto. Era puro sin filtros, sin cálculo. Y eso lo conmovió más de lo que esperaba. Mientras los escuchaba improvisar una idea, se fue instalando en su mente no tenía que enseñarles a ser estrellas. Lo que podía ofrecer era mucho más humano, enseñarles a ser artistas auténticos. No repetir los errores que él cometió, no permitir que los sueños de aquellos jóvenes se desmoronaran como los suyos. Por primera vez entendió que quizás su caída había tenido sentido convertir sus fracasos en lecciones para otros. Cuando los aplausos marcaron el final de la escena, Mateo se levantó y aplaudió con genuina emoción. Casi sin darse cuenta, empezó a darles comentarios, sugerencias, consejos prácticos, observaciones que solo alguien con experiencia en escenarios reales podía compartir. Los muchachos lo escuchaban con una atención inesperada, no como fans ante un ídolo de antaño, sino como aprendices que reconocen la voz de alguien que ya recorrió el camino antes que ellos. Sofía en silencio lo observaba todo con satisfacción. Al terminar la sesión lo invitó a acompañarla a una oficina al fondo del pasillo. El espacio era modesto, casi íntimo, paredes adornadas con fotografías de actividades del centro, un escritorio sencillo y estantes repletos de libros gastados. ¿Qué le pareció?, preguntó Sofía ofreciéndole asiento. Mateo se dejó caer en la silla, aún procesando todo lo que había sentido. Son buenos chicos, dijo, y en su voz había más honestidad que nunca. Tienen energía, talento, y algo que yo perdí hace mucho tiempo, ilusión sin cinismo. Sofía asintió con un leve gesto como si esa fuera precisamente la respuesta que había esperado. La posición es suya si la quiere. El sueldo es modesto, como le mencioné. Incluye una habitación en la parte trasera del centro, comidas y... Pausó un segundo mirándolo con seriedad, la oportunidad de hacer algo significativo con lo que usted vivió. Mateo guardó silencio procesando esas palabras. No era el regreso a los reflectores que alguna vez soñó, pero había algo en esa oferta que sonaba más grande, un propósito, una forma de redención. Finalmente, con un nudo en la garganta, dejó escapar la pregunta que lo carcomía desde el primer encuentro en Coyoacán. ¿Por qué hace esto por mí? Usted no me conoce. No sabe si puedo ser un buen maestro o si simplemente un día voy a desaparecer sin decir nada. ¿Por qué arriesgarse? Sofía lo miró largo rato antes de responder. Una sonrisa extrañamente familiar se dibujó en sus labios. Se levantó, caminó hacia una de las fotografías colgadas en la pared y la descolgó con cuidado. Luego se la entregó a Mateo. Él la tomó con manos temblorosas. La imagen mostraba a Sofía más joven junto a una mujer que conocía demasiado bien, Lucero Ogasa. Ambas sonreían a la cámara con el edificio del centro aún en construcción detrás de ellas. Este lugar es un proyecto de la Fundación Lucero Ogasa para las Artes, explicó Sofía con calma. Yo soy su madre y conozco su historia con mi hija mejor de lo que imagina. Mateo sintió que el aire lo abandonaba. De pronto todo encajó, la familiaridad de esos ojos, el interés inesperado, la oportunidad que parecía haber caído del cielo. Entonces, ¿esto es lástima, caridad? ¿O algún tipo de venganza elaborada?, preguntó con la voz tensa, atrapado entre gratitud, sospecha y miedo. Sofía negó despacio sin perder la serenidad. No es lástima, ni caridad, ni venganza. Es una segunda oportunidad, Mateo. Ni más ni menos.
Él se quedó en silencio aferrado a la fotografía. Mi hija siempre vio en usted algo más allá de la arrogancia y del ego, continuó Sofía. Veía un talento verdadero, un alma que podía conectar con los demás cuando se atrevía a mostrarse vulnerable. Cuando comenzamos este proyecto, Lucero me habló de usted. Dijo que su historia era el ejemplo perfecto de por qué este centro debía existir para que los jóvenes tuvieran un espacio donde crecer sin las presiones tóxicas de la industria, donde el valor de una persona no se midiera por la fama, ni por las portadas de revistas. Mateo bajó la vista a la foto una vez más. El peso de sus fracasos, de su orgullo, de sus años desperdiciados, parecía encontrar un nuevo sentido en ese instante. No era lástima lo que le ofrecían, sino algo más difícil, más precioso: redención. Por primera vez comenzó a creer que quizás sí era posible empezar de nuevo. «Lucero, ¿sabe que estoy aquí?», preguntó finalmente Mateo con la voz entrecortada, como si pronunciar aquel nombre removiera una herida antigua. Ella sugirió que lo buscara, respondió Sofía con sencillez, sin adornos innecesarios. Aunque dudo que esperara encontrarlo en esas condiciones. La decisión final, sin embargo, es completamente suya. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad irrefutable. Mateo guardó silencio, abrumado por la magnitud del gesto. La mujer a quien él había desdeñado en otro tiempo, aquella cuya mano tendida había rechazado con arrogancia juvenil, era ahora la que de manera indirecta lo rescataba cuando más lo necesitaba. La ironía era tan cruel como poética. ¿Por qué ella haría esto por mí?, murmuró, más para sí mismo que para Sofía, incapaz de comprender tanta generosidad. Porque así es mi hija, respondió la mujer, con un orgullo sereno que iluminaba su mirada. Porque cree que todos merecemos segundas oportunidades, especialmente aquellos que han caído lo suficientemente bajo como para reconocer su verdadero valor. Las palabras abrieron algo en el interior de Mateo, como si un candado oxidado cediera por fin, después de años de resistencia. No era solo gratitud lo que sentía. Era una comprensión nueva, profunda del verdadero significado de ser alguien. No se trataba de tener un rostro en marquesinas o portadas, sino de impactar en la vida de otros, de dejar huella en un lugar más silencioso pero infinitamente más duradero. Respiró hondo y con una voz firme que no recordaba haber tenido en mucho tiempo pronunció: «Acepto». No lo dijo por lástima ni por deuda, tampoco por nostalgia. Lo dijo porque por primera vez en años creyó que podía hacer algo valioso. Porque esos chicos merecían aprender no solo de sus aciertos, sino sobre todo de sus errores. Sofía extendió su mano. El apretón fue firme, cálido, sin necesidad de más palabras. «Bienvenido al Centro Cultural Nuevo Amanecer, profesor Herrera». 3 meses después, Mateo se encontraba frente a su clase. Los jóvenes representaban un ejercicio de interpretación improvisada, y él, con un entusiasmo que jamás habría imaginado recuperar, corregía posturas, sugería matices, celebraba avances. Había encontrado un ritmo nuevo, un propósito. Su voz ya no era la del galán arrogante que imponía, sino la del mentor que guiaba. De pronto, mientras explicaba una dinámica, notó una presencia en la puerta entreabierta. Se volvió y su corazón dio un vuelco. Allí estaba ella, Lucero. Su figura era discreta pero inconfundible. Los años habían pasado, pero la serenidad de su mirada, esa mezcla de ternura y fuerza, seguía intacta. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Ella le regaló una sonrisa leve, serena, cargada de significados imposibles de traducir en palabras. Luego, sin interrumpir la clase, continuó su recorrido por el centro, dejándolo con un temblor en el pecho. No hubo palabras. No hubo gestos grandilocuentes. Solo ese reconocimiento silencioso entre dos almas que se habían cruzado en la vida de maneras inesperadas y que ahora parecían aceptar sin rencor el camino recorrido. Esa noche, al regresar a su modesta habitación en la parte trasera del centro, Mateo encontró un sobre la mesa. El papel era sencillo, pero en su interior había 2 tesoros. Primero, una nota escrita a mano. Lo que creíste que era un rechazo fue solo una pausa en el destino. Todos merecemos una segunda oportunidad. L. Junto a la nota había una fotografía reciente.
En ella aparecía él en medio de sus estudiantes, riendo con una sonrisa amplia y auténtica, una expresión que no recordaba haber visto en su propio rostro en muchos años. Mateo sostuvo la foto entre sus manos largo rato. Recordó la vieja imagen que siempre llevaba consigo, la del joven arrogante y hambriento de fama con lucero, desenfocada al fondo. Sacó ambas fotografías y las puso lado a lado. En una, el hombre que creía que la grandeza consistía en ser visto. En la otra, el hombre que había descubierto que la verdadera grandeza era iluminar el camino de otros. Con un suspiro profundo, guardó ambas imágenes juntas, como si aceptara al fin que su pasado y su presente formaban parte de un mismo destino. Quizás pensó antes de apagar la luz. Este era el papel que siempre estuvo destinado a interpretar, no el del galán bajo los reflectores, sino el del hombre que perdió todo, para descubrir que lo más valioso no era la fama, sino la capacidad de inspirar a otros. Por primera vez en mucho tiempo se durmió en paz.